Buenas tardes. El tema que he escogido para el desarrollo de esta actividad son los impactos sobre el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible de los monocultivos de palma. Este es un cultivo que es muy popular en nuestro país desde hace algunos años, creo que unos 20 años. Se popularizó mucho en el área de Santander, en el área del sur de Bolívar, sur del Cesar, y en el sur del país, en el Valle, en el Cauca. Tenemos algunos ejemplos de monocultivos muy extensos de palma. Básicamente existen una serie de efectos e impactos asociados a las principales actividades que se desarrollan en el monocultivo, partiendo de la preparación del terreno a las actividades de mantenimiento. Para el desarrollo de este trabajo, básicamente, hemos escogido cuatro impactos ambientales que están asociados al cultivo de la palma. En primer lugar tenemos la deforestación y remoción de cobertura vegetal. Para la preparación del terreno en cultivo de palma es necesaria la remoción de la cobertura vegetal existente. Generalmente lo que ha ocurrido en nuestro país es que se han deforestado bosques secundarios, bosques primarios, inclusive bosques con alto valor ecosistémico como los bosques riparios, para la preparación del terreno para el cultivo. Adicional, utilizando unas prácticas muy malas como son la quema de la vegetación. El principal efecto, existen muchos efectos asociados a esta actividad, pero el principal efecto que identificamos fue la generación de dióxido de carbono, el desequilibrio del ciclo de dióxido de carbono presente en la atmósfera, con los consecuentes efectos negativos sobre el cambio climático. Si bien para controlar esta actividad no existen muchas actividades desde el punto de vista agroecológico, sí considero de vital importancia que hablemos un poco de la planeación de los cultivos en nuestro país, en nuestro territorio. Hace falta unos trabajos de planificación y ordenamiento territorial. Quiero decir con esto que los municipios deben, con base en estudios científicos serios, donde se establezcan los servicios ecosistémicos de las áreas, identificar aquellas zonas que son realmente apropiadas para el desarrollo de las actividades de interés que se pretenden llevar a cabo en el municipio, es decir, zonas donde realmente se pueda hacer la agricultura, donde se pueda hacer la ganadería, donde se puedan hacer actividades mixtas y donde se puedan desarrollar otro tipo de actividades. Este es el ordenamiento territorial del municipio, que está muy quedado en los municipios de nuestro país. Cuando se va a planificar, se debe elaborar estudios de impacto ambiental que identifiquen los efectos negativos que tienen estos cultivos y las medidas de compensación, de mitigación, de erradicación de los impactos negativos para preservar el medio ambiente y preservar los servicios ecosistémicos que el medio ambiente nos está ofreciendo. Para esto se deben identificar la presencia de áreas protegidas, los servicios ecosistémicos principales que se dan en las regiones, y realizar estudios socioeconómicos que nos indiquen cuáles son los impactos que un cultivo de esta naturaleza puede tener con las comunidades del área de influencia donde se va a desarrollar. Los estudios que consultamos, la información que consultamos identifica que 20, 30 años después del establecimiento de este tipo de cultivos se han identificado unas grandes afectaciones a las comunidades aledañas, que podrían haber sido evitadas si se hubieran hecho este tipo de planificación y este tipo de estudios. Por esa razón quería traerlo a colación. En segundo lugar, tenemos la utilización de los agroquímicos. Los agroquímicos para el control de las plagas es una actividad que ha sido muy común en la agricultura moderna, podríamos decirlo de alguna forma, con una tendencia desafortunada, porque hemos evidenciado que la utilización de los agroquímicos ha llevado a la contaminación de las aguas, al deterioro de los suelos, a la afectación inclusive de la salud de las poblaciones que se encuentran en los alrededores del área de influencia de los cultivos. Estos efectos negativos han llevado inclusive a la prohibición
de algunos productos en algunos países. Aquí surge una oportunidad muy importante para la agroecología que me parece que vale la pena trabajar. Y básicamente se refiere al manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas debe basarse o recoger saberes culturales, biológicos, mecánicos o físicos. Muchas veces los valores culturales nos pueden enseñar algunas ideas agroecológicas que puedan utilizarse para reemplazar este tipo de agroquímicos. En la literatura puedo encontrar dos ejemplos que me parecieron muy interesantes y básicamente es la utilización de agentes de control biológico para el manejo de las plagas. En Malasia se utilizan lechuzas para el control de los roedores que afectan las poblaciones con unos resultados muy satisfactorios, y también se pueden utilizar algunos virus que controlan las larvas comedoras de follaje que deterioran obviamente la calidad de este cultivo de palma. Entonces son algunas soluciones que se pueden dar para evitar el manejo de los agroquímicos, pero necesariamente en algunos casos pues es necesaria la aplicación de estos, y aquí hay que mirar algunas técnicas nuevas de aplicación. Por ejemplo, en la literatura podría encontrar algunas aplicaciones que se sean directamente sobre el tallo de la palma, evitando que la aplicación del agroquímico llegara a los cuerpos de agua o llegara al suelo, pues, con los efectos que todos conocemos. También, si es necesaria la aplicación de los agroquímicos, buscar productos lo más orgánicos posibles, productos que sean biodegradables, que no afecten el medio ambiente, y obviamente realizar pruebas de toxicidad y evaluación de riesgos antes de su aplicación, es decir, eliminar la aplicación indiscriminada del agroquímico y realizar un manejo integrado de las plagas. El uso de agentes de control biológico puede ser una de las soluciones más interesantes. En tercer lugar, tenemos algunas actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento en estos cultivos de palma implican la tala de algunas ramas o de algunos follajes de la palma, pero aquí también se daban algunas malas prácticas, como era la quema de los residuos que salían de estas actividades de mantenimiento. Esta quema genera unas grandes cantidades de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera, desequilibran el ciclo del carbono y producen unos efectos negativos sobre el cambio climático. Lo que se está promoviendo hoy en día es sustituir estas malas prácticas de mantenimiento y preservar estos bancos de carbono y nutrientes asociados a todos los residuos de las actividades de mantenimiento, es decir, a los residuos de la tala de algunos follajes y de algunas ramas de las palmas. Estos se constituyen en bancos de carbono y nutrientes que pueden utilizarse para el manejo de los suelos donde se encuentra el cultivo. Básicamente hay algunas prácticas agroecológicas conocidas como la siembra entre líneas. Aquí lo que hacen es escoger selectivamente las actividades de mantenimiento, y entre líneas de las palmas promover la degradación de las ramas que se cortan para que estas ayuden en la nutrición del suelo, producto de su descomposición. Adicionalmente, pues se genera carbono, pero se genera carbono en unas cantidades naturales, en unas cantidades que el medio ambiente puede asimilar y que no van a desestabilizar el ciclo de carbono. Y asociado a esto, pues promover el tema de cero quemas y tala con cero quemas. Finalmente, tenemos el tema del monocultivo, pérdida de biodiversidad. Si bien los agricultores que se han dedicado a este cultivo prefieren realizar un monocultivo por la simpleza de su mantenimiento, por la simpleza de su trabajo asociado al cultivo y a la implementación del cultivo durante los años, esto ha generado unos problemas muy grandes para los ecosistemas donde se encuentran desarrollados, sobre todo donde hay unas grandes plantaciones
de palma, como las que observamos en la fotografía. Y básicamente el tema de controlar la pérdida de biodiversidad o de desarrollar un monocultivo, lo que debemos hacer es una diversificación biológica que tiene algunas ventajas que hasta el momento o que hasta ahora eran un poquito desconocidas. Y es que es necesario definitivamente la existencia de microbios en el suelo que ayuden en la descomposición de residuos y reciclaje de nutrientes, que ayuden en la fijación de los nutrientes indirectamente en la nutrición de la palma. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos una diversificación biológica, sino simplemente un monocultivo con un área entre líneas sin otro tipo de vegetación, pues no vamos a contar con estas ventajas que nos permite la diversificación biológica. Inclusive algunas aves que permiten, o algunos insectos que permiten acciones de polinización, pues no van a existir porque simplemente tenemos una sola especie, mientras si se cuentan con varias especies se puede tener esta diversificación biológica que nos permitiría la descomposición de residuos, reciclaje de nutrientes, la fijación de nutrientes, nutrición de la palma, los insectos polinizadores que ayudan en el establecimiento del fruto, que es el objetivo final de este cultivo, inclusive ayudarían como especies depredadoras para el control de las plagas. Adicionalmente, la flora terrestre evita la erosión del suelo y ayuda en la fijación del nitrógeno. ¿Qué pasa? Lo que se está haciendo es tratar de investigar cuáles son las mejores especies que pueden estar o convivir o que pueden coexistir con los cultivos de palma y que podrían de alguna forma hacer un incremento de estas ventajas del cultivo. Hay algunas opciones que se han trabajado en Malasia y algunas opciones que se han trabajado aquí en Colombia, como el combinar los cultivos de palma con plátano, con cacao, con algunos frutales, y los resultados están en investigación. Inclusive se puede trabajar la coexistencia de cultivos a nivel industrial con cultivos de subsistencia para evitar ese efecto negativo sobre las comunidades de área de influencia que comentábamos al principio de la presentación. Y algo que me llamó la atención que se estaba revisando en Malasia es la integración de cultivos con la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque la actividad ganadera me permite la fijación de algunos nutrientes que le van a servir a la nutrición de la palma. Obviamente, pues se debe controlar el riesgo de que de pronto el ganado deteriore las palmas, entonces se hace un poquito más costoso el cultivo porque se deben establecer unas barreras para evitar que el ganado se pase a las áreas de palma. Pero esta integración de cultivos con actividad ganadera es algo que también se está investigando y que ayudaría a la pérdida de biodiversidad para que deje de ser un monocultivo, que finalmente lo que traería sería deterioro de los suelos, deterioro de las aguas, incremento de sedimentos en las aguas y pérdida total de la biodiversidad de las hojas. Básicamente estas son algunas de las soluciones que encontré que se están trabajando para hacer unos cultivos de palma más sostenibles. Tomé como base, como referencias, los impactos ambientales de las plantaciones de palma de aceite en Malasia, los efectos de monocultivo de palma de aceite en las comunidades campesinas, caso Simitisur de Bolívar aquí en Colombia, un estudio de impacto ambiental en el Ecuador con respecto a un cultivo de palma, y una mesa redonda sobre aceite de palma sostenible, principios y criterios de la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible para la producción sostenible de palma de aceite. Unas referencias muy interesantes que me permitieron establecer las soluciones que planteé en la presentación. Eso es todo, muchas gracias.